¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto poder estar otra vez reunidos en este momento, aunque sea en forma remota, como para compartir la palabra de Dios. Realmente en mi caso particular es la primera vez que estoy volviendo al edificio de la iglesia desde que arrancó la cuarentena, así que bueno, reencontrándome con algunas personas. Eh, Los quiero saludar a todos y vamos a empezar con una oración para entregar este tiempo en manos de Dios y después vamos a tomar lo que estamos viendo, que es el estudio de Primera Corintios. Oramos. Señor, te damos las gracias por esta mañana tan hermosa, por este tiempo que podemos estar compartiendo entre todos, cada uno en su casa, pero atentos a vos y a los que tenés para decirnos. Te quiero pedir que nos bendigas en este día y que bendigas a todos aquellos que están escuchando en este momento. Y Señor, ayúdanos a tener nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto para ponernos en tus manos y para poder aprender lo que vos tenés preparado hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, seguimos con el estudio de la carta a los Corintios. Estamos esta vez en la parte 8 de la carta, el octavo estudio. El tema que vamos a tratar en general, si bien hay un montón de cuestiones diversas, es cómo habla el testimonio de la iglesia. Pablo había arrancado la carta a los Corintios y en los primeros 10 capítulos estuvo comentándoles y enseñándoles una serie de cuestiones que tenían que ver con la vida personal de ellos y con la conducta personal como creyentes. A partir del capítulo 10, Pablo comienza a hacer un giro y lo que presenta es la conducta que tiene que tener el cristiano, ya no tanto en el ámbito de su vida particular, sino en el ámbito de su vida pública, que es en la congregación. Cómo tiene que conducirse cada creyente en la congregación y cómo tiene que conducirse en conjunto y en armonía la congregación. Entonces acá tenemos, hoy arrancamos con el capítulo 11, desde el versículo 2 al 12:31, que es la parte del tema de la clase. A ver, para introducir un poco, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en una ciudad que era muy importante, uno de los puntos comerciales estratégicos del Imperio Romano en ese momento, y una ciudad con un perfil de mucha rotación de personas, muchos comerciantes, y aparte también una serie de cuestiones que hacen al perfil de la ciudad. Tenía una gran ruta de comunicación en sentido norte-sur y tenía dos puertos, uno al este y uno al oeste. Entonces encontrábamos aventureros, encontrábamos marineros, encontrábamos gente que estaba de paso y digamos, esta situación hacía que tenga una vida comercial muy fuerte y también hacía que se presenten, digamos, oportunidades para todo lo que era la parte de los cultos a los dioses paganos, hacer puntos de encuentro. Tenía muchos templos paganos y aparte de eso estaba inmersa también en la cultura griega, que era otro tema que se empezaron a ver en las primeras lecciones cuando decíamos que, bueno, los griegos naturalmente tenían la idea de inclinarse a los debates y la iglesia empezó a tomar esa mentalidad para hacer de eso parte de su vida y entonces dijeron algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro. Y Pablo los empieza entonces a corregir en distintos aspectos relacionados a esto. Y bueno, lo que pasaba, el problema central que tenía esta joven congregación, era que mucho de las cuestiones que tenían la vida social y el entorno en los que ellos se habían formado como personas antes de conocer a Cristo,
Una vez que recibieron al Señor, que recibieron al Espíritu Santo, lo estaban haciendo parte de la nueva vida y de la nueva manera de manejarse como cristianos, que es algo que está totalmente en contra de lo que nos dice la Biblia. Nos dice que a partir del momento en que recibimos a Cristo somos nuevas criaturas, y al ser nuevas criaturas tenemos nuevas motivaciones, nuevos intereses y un nuevo Señor. Y el señorío de nuestra vida ahora lo tiene que tener Dios. ¿Qué pasaba? Los corintios tenían una cuestión y por ahí no podían separar muchos asuntos de su vieja vida o algunas cuestiones de su vieja vida con la forma en que se manejaban en la iglesia y con la forma que se manejaban personalmente delante de Dios. En un momento, en 1 Corintios 3, 2 y 3, les voy a leer yo este pasaje. Dice Pablo: os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. No es que los corintios dejaron de ser hombres ni dejaron de tener carne, ¿sí? Sino que se está refiriendo al lenguaje que se usa cuando la Biblia menciona y cuando Pablo mencionaba a una persona que todavía anda en sus deseos de su vieja manera de vivir. Y bueno, acá la descripción es bastante clara. No solamente llevaron las formas y los hábitos sociales de la vieja vida, sino que también arrastraron un montón de cuestiones y un montón de cosas que tenían que cambiar en su vida personal a lo que sería ahora su nueva forma de estar. Y pasaba que entonces en medio de la iglesia teníamos celos, teníamos contiendas, teníamos divisiones. Y bueno, arranca en todo esto entonces el tema de hoy con lo que son tres núcleos principales. Vamos a hablar acerca del rol del hombre y de la mujer dentro de la congregación. Vamos a hablar acerca de la correcta manera en que se debía tomar la cena del Señor y vamos a hablar también de los dones espirituales. Realmente si quisiéramos abarcar estos temas en forma un poco más profunda, nos llevaría demasiado tiempo, así que voy a omitir algunas cosas y vamos a tratar de ir al centro del objetivo de por qué Pablo estaba enseñando estas cosas para entender el contexto. Acuérdense que dijimos que el título es ¿Cómo habla el testimonio de la iglesia? ¿Sí? O si querés, ponete a pensar cómo habla el testimonio de tu iglesia o cómo habla tu testimonio como persona que forma parte del cuerpo social que es la iglesia, ¿sí? Bueno, entonces tenemos en primer lugar lo que es la parte de el capítulo 11, donde se nos habla en muchas versiones, señalado esto como el atavío de las mujeres. En realidad, los títulos que se ponen en la Biblia son títulos que no se corresponden con el texto bíblico, sino que se agregaron después, y es para que nosotros tengamos una referencia a medida que vayamos leyendo, pero acá en muchas versiones se habla del atavío de las mujeres, pero en realidad entre los versículos 3 y 16, que son los que involucran esto, se menciona 14 veces la palabra varón o la palabra hombre, según la versión que tengan, y 16 veces la palabra mujer. Hay incluso por ahí, si lo leemos un poco todo de corrido, vemos bastantes cuestiones donde Pablo nos habla acerca de lo que es el rol del hombre y el rol de la mujer. Pero tampoco por ahí se detiene el tema central. Más bien lo que Pablo estaba queriendo hacer es tratar en última instancia de ver el decoro o el comportamiento adecuado y respetuoso que tenía que tener el hombre y la mujer dentro de la congregación. Aquí entonces Pablo empieza a mencionar, y voy a leer algunos versículos de esto, cuestiones que hacían a la forma en que el hombre y la mujer
de Corintios se estaban manejando adentro de la congregación. En 1 Corintios 11:4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Este pasaje por ahí es bastante complicado y en algunas cuestiones nos han llevado a nosotros mismos los cristianos a generar divisiones sobre lo que es la consideración de cómo debe vestirse la mujer en el culto. Pero lo que está Pablo señalando como raíz de todo esto, en realidad está un poquito antes. En el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y acá nos está mostrando Pablo, cuando introduce entonces el tema, que habla de las relaciones de actualidad, de autoridad que tienen que tener el hombre y la mujer de acuerdo al plan de Dios, y muestra que así como el hombre y la mujer tienen que estar ordenados cumpliendo sus funciones, Cristo y el Padre también cada uno cumplían sus funciones y cumplen sus funciones a pesar de que estamos hablando en sí mismo de Dios. En la Biblia, cuando se nos habla de la creación en el Génesis, una de las primeras cosas que se mencionan es cuál es el mandamiento que le fue dado al hombre y la mujer. Y la idea era que fructifiquen en la tierra, es decir, que se reproduzcan, que crezcan, que se multipliquen y que se enseñoreen de ella. Y ese mandamiento no fue dado al hombre, fue dado al hombre y la mujer. También vemos por ahí en algunos pasajes, como en Gálatas y también acá mismo, lugares donde se nos menciona que en Cristo ya no hay más diferencia, no hay ni varón ni mujer, que era algo que se acentuaba mucho en la antigüedad, en la época que se estaban escribiendo estos libros, ni tampoco hay esclavo ni libre, sino que Cristo es en todos. Y salvando entonces esta cuestión, lo que le está diciendo Pablo a los hombres es que se comporten efectivamente como hombres y que se hagan cargo de cumplir las responsabilidades que les fueron dadas. Y a las mujeres que se vistan con decoro y se muestren como mujeres adelante de la congregación, como mujeres respetuosas y dignas, para que no se hable mal ni se presente mal testimonio en la sociedad. Acuérdense que si estamos hablando ahora de lo que es la iglesia como congregación, estamos hablando de la forma en que la iglesia se presenta. Y la iglesia, en el lugar que se reunía, era un lugar abierto donde estaba todo dispuesto para que se puedan acercar nuevas personas. Acordémonos también esto, llevándolo un poco a lo que nos enseña el libro de los Hechos. Generalmente había muchas iglesias que se fundaban en familias y las iglesias eran grupos de familias. Lo que nos está diciendo Pablo es que la iglesia como grupos de familias tiene que tener, para mostrar buen testimonio, no solamente, digamos, una buena conducta grupal, sino que eso arranca en la relación individual entre el hombre y la mujer, y que eso se tiene que reflejar hacia toda la congregación. Hoy por ahí lo que tenía por ahí anotado en algún lugar es que, bueno, para resumir esto, dijimos: el hombre cristiano, aparte de sus derechos, tiene que hacerse cargo de su responsabilidad, ¿sí? Como imagen de Dios y como cabeza de la mujer. Y la mujer tiene que servir a Dios y tiene que servir al hombre en el lugar que le fue dado. Y vivimos en una sociedad que por ahí hoy está
planteando un montón de cuestiones, no solo a nivel del hombre y la mujer, cuestiones de igualdad o de igualación, y cuando la Biblia nos habla de igualdad, pero nos habla también de funciones. Obviamente es difícil y en nuestras propias fuerzas imposible, así como conducirnos y llevar nuestras propias cargas. Nos es imposible, si queremos, en nuestras propias fuerzas tratar de ocupar estos roles, los que somos hombres y los que somos mujeres. Y bueno, pero tenemos la asistencia del Espíritu Santo que está con nosotros, y gracias a eso realmente podemos hacer esto, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Pero como hombres y mujeres de Dios tenemos que cumplir funciones distintas que se complementan para ser testimonio en la congregación del plan de Dios que arranca en la familia. Otro tema que se trata es el de la Cena del Señor. A partir de el capítulo 11 de 1 Corintios, alrededor del versículo 18, Pablo arranca a enseñar acerca de la cena. Y bueno, aquí lo que vemos es que cambia la seriedad y el enfoque. Pablo se pone serio y se pone en un tema de advertencia fuerte cuando les habla a los corintios de esta cuestión. Arranca diciendo por ahí: pero al anunciaros esto que sigue, en el versículo 17, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Suena muy duro, muy fuerte. Porque en primer lugar, cuando reunís como iglesia, sigue diciendo el versículo 18, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pero es preciso que entre vosotros haya disensiones. Acá, en la versión internacional del año 2017 dice que había en la iglesia, más que disensiones, lo llama grupos sectarios. Es decir, estamos hablando de cuestiones fuertes. Estamos hablando de una iglesia, como leímos al principio, donde había celos, contiendas, y acá estamos agregando que hay divisiones y hay incluso grupos sectarios que serían gente que estaba en la iglesia mezclada, pero que en realidad no pertenecía a la iglesia. Una cuestión muy, muy importante. Y bueno, ¿cómo tenía que conducirse la iglesia realmente cuando tomaba la cena del Señor? Tenía que conducirse en armonía y tenía que dar testimonio de la cena, pero no era lo que pasaba. Sigo leyendo un poco más en el versículo 20, dice, del capítulo 11, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. A ver, cada uno llegaba, dijimos, en sus propios celos, en sus propias contiendas, en sus propias ideas que tenía y en sus propios egoísmos. Y cuando tomaban la cena del Señor, no lo hacían como comunidad, sino que hacían una especie de juntada, por lo que dice acá, donde cada uno llevaba las cosas a veces a la canasta, y el que tenía comía y el que faltaba no comía. Y les dice: no es esto tomar la cena del Señor. Aparte, acordémonos también de que en el pueblo griego tenían el dios del vino, el dios de algunas otras cosas, y a veces hacían reuniones que eran para gula. Acá esto no se nos aclara específicamente, pero estaba en el fondo de la cultura, y lo que vemos es que había una forma indebida de practicar la cena, porque era una forma egoísta de practicar la cena, sin ni siquiera mirar si tenía algo el hermano que estaba al lado, pero aparte sin pensar en el verdadero concepto de la cena, que era reflejar y recordar
la muerte de Cristo, dar testimonio de eso y practicar estos símbolos para que podamos en ese momento arreglar o presentarnos delante de Dios como comunidad. Y bueno, Pablo entonces les enseña a ellos cuál es el correcto significado, y a veces cuando tenemos las situaciones más oscuras aparecen los pasajes más luminosos. Realmente este pasaje de 1 Corintios donde Pablo habla acerca de la cena es uno de los pasajes que más se leen cuando practicamos este acto simbólico, y que tiene que ver con el sentido que le quiso dar el Señor Jesús. Y dice, porque yo recibí del Señor, en el versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Sí? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es un recordatorio del mayor acto de misericordia que se ve en la Biblia, que es el acto de la entrega de Jesús, cuando puso su cuerpo y su vida para morir a favor de nosotros, que no merecíamos en realidad nada. Y también es un acto donde vemos la celebración de un nuevo pacto, de una nueva época, donde ahora lo que establece Dios es que la salvación se alcanza a través de la fe en Jesucristo y de la gracia que Dios nos da viéndonos a través de su muerte limpios de nuestros pecados y justificándonos. Obviamente, este significado profundo no estaba dentro de la forma en que se estaban conduciendo los corintios en la cena. De ahí la advertencia tan fuerte de Pablo. Una cena bien practicada, en el sentido de que estábamos hablando, tiene que llevarnos a una instancia de autoexamen y a una instancia de recogimiento, donde también nos tenemos que poner en sintonía con el resto de la congregación, ¿sí? La cena es un testimonio, ¿sí? Es un momento donde se refleja la comunión con Dios. No digamos que la cena es el momento donde nos arrepentimos nada más de nuestros pecados y el momento donde nos ponemos en comunión con los hermanos y después será hasta la próxima cena y hago lo que quiero. No es ese el concepto. El concepto es que estamos dando testimonio de eso, porque nuestro andar en la vida en Dios tiene que ser de cada día y tiene que ser de cada momento. Y hay un montón de pasajes también donde se nos habla de la cena en los evangelios en especial. No sé si los recuerdan. No quiero extenderme por ahí leyendo algunos, pero cuando Jesús celebró con sus discípulos la última cena, Jesús estaba en una sintonía, entendiendo perfectamente lo que venía después de la cena, que era el Calvario, y los discípulos estaban en sus propias cosas, discutiendo aparte de sus propios temas, aparte de sus propias grandezas, de sus propios celos. No estaban entendiendo la humillación a la que se estaba sometiendo Cristo. Y entonces Jesús realmente estaba en el significado profundo y los discípulos lo terminaron de comprender después. Bueno, ¿cómo estaban los corintios tomando la cena del Señor? La estaban tomando sin entender esto que era tan importante y que es lo que les estaba mostrando Jesús. Y se nos menciona después un pasaje también
por ahí bastante choqueante si lo leemos por ahí de entrada, en 1 Corintios 11, del 27 al 29, qué era lo que pasaba dentro de la iglesia si realmente las cosas no se hacían como se tenían que hacer y si la cena no se tomaba con el sentido de dignidad que se tenía que tomar. Decía de manera, en un momento, Pablo, advirtiendo, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ojo, aclaremos este pasaje. No es que estábamos comiendo a Cristo, ¿sí? Estamos comiendo el pan y bebiendo la copa que simbolizan lo que fue la entrega de Jesús y el derramamiento de la sangre de Jesús. No estamos diciendo ni que el pan ni que el vino tienen un significado particular, pero tienen ese simbolismo, y sobre ese simbolismo se está refiriendo Pablo cuando dice sin discernir el cuerpo del Señor, lo que hizo el Señor. Y dice que juicio come y bebe para sí. Y después va más allá de esa frase, la aclara. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No sé qué es lo que se manifiesta hoy, o los juicios que manifiesta hoy en la iglesia Dios y cómo los manifiesta, no lo sabemos. Pero en la época del Nuevo Testamento pasaron cosas muy, muy tremendas. Hubo gente que se acercó a Dios para ofrendar y que cuando ofrendó mintió acerca de lo que había ofrendado y que por esa causa murió. Hay gente que nosotros vemos acá, que hay creyentes, hermanos, que se acercaron a comer y a beber la copa de la cena sin tener en cuenta, sin discernir lo que realmente tenían que hacer, se presentaron en pecado y por esa causa dice Pablo que muchos duermen. A ver si esto se puede explicar un poquito más adelante. Dice en el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Acá esta gente que por ahí fallecía por no practicar correctamente la cena, no era condenada al infierno, pero lo que quería Dios representar al decir para que no seamos condenados por el mundo es para que no seamos juzgados por el mundo y para que el testimonio de la iglesia de Dios se pueda preservar también en el mundo, ¿sí? Ese también es otro concepto. Y termina después de decir estas palabras fuertes, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer la cena, esperaos unos a los otros, ¿sí? Hagan este acto con dignidad. Hagan este acto con el respeto que se merece y hagan este acto realmente para Dios. Y termina después el versículo 12, girando en este vértigo de temas que tenemos en esta mañana, hablando acerca de los dones espirituales. Y todo el capítulo 12, así como habíamos dicho de que la primera parte del capítulo 11, donde hablaba del atavío de las mujeres, en realidad el tema de Pablo, eso era la punta del iceberg, pero el tema más profundo era el rol que tenía que desarrollar el hombre y la mujer dentro de la iglesia de Dios. Acá cuando se nos habla de los dones espirituales, solamente 3 versículos hablan de las listas de dones y el resto de los versículos habla acerca del correcto uso de los dones. Así que más que hacer un detallado exhaustivo de cuáles eran los dones, lo que quería representar Pablo y lo que quería mostrarle Pablo a los corintios era cuál era el correcto uso que se le debía dar a los dones espirituales y qué lugar ocupaban y cuál era la dinámica que tenían dentro de la iglesia. Y en eso
es donde se centra durante mucho tiempo. Les leo una porción de 1 Corintios 12, del 8 al 10. Vamos a leer. Donde habla acerca de los dones. Y después vamos a hablar un poquito para atrás de cuál es el uso correcto de los dones. Miren este listado de dones de Pablo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Esa es una primera lista que hace de dones. Y después hace otra lista de dones que dice en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen lenguas. Y si miramos, arrancando en el capítulo 12, el tema de los dones se extiende hasta el capítulo 14, pasando también por el capítulo 13 que habla del amor y que es el tema de la próxima clase. Pero si nosotros vemos estos listados, en realidad lo que estamos viendo es que primero Pablo está listando dones que no tienen mucha visibilidad o no tienen mucha espectacularidad en la forma en que se manifiestan en la iglesia. Cualquiera podía ver a gente hablar o a gente organizar o a gente conversar con otros. Y después pone los dones que son más espectaculares, los dones que son más visibles. Y menciona las sanidades y menciona el hablar en lenguas. Así como en la iglesia de Corintio teníamos en principio una competencia que la describió Pablo sobre quién había sido discipulado por quién. Entonces algunos decían, no, a mí me discipuló Pablo, no, a mí me discipuló Apolos. Y lo admiraban a Apolos porque era un mejor disertante que Pablo, por lo que se comenta. Otros que eran más espirituales decían, a mí me discipuló Cristo, yo soy un discípulo de Cristo, ¿sí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Así como se presentaba este problema, esta disensión a nivel de maestros, y donde Pablo mostró que no debería ser tal, también aquí nos está mostrando otra polémica que tenían los corintios en el seno de su congregación y que la manifestaban internamente y que estaba a la vista de cualquier persona nueva que se acerque, que era cómo manejaban los dones, porque los corintios definieron por ellos mismos que los dones más importantes eran los dones más espectaculares, eran los dones que más se veían, los dones que más trascendían y los dones que más se mostraban. Y entonces hubo una inclinación particular de esta congregación hacia el don de lenguas. Por eso, a la luz de esto, entendiendo lo que quiso decir Pablo en el fondo, vemos ahora una figura tremendamente gráfica que nos muestra a Pablo, que es hacer una analogía entre los dones con lo que es el cuerpo humano y con lo que son los órganos. ¿Es todo el cuerpo oreja? ¿Es todo el cuerpo ojos? ¿Puede un miembro decirle al otro que se corra o puede un miembro decir yo no quiero hacer lo que estoy haciendo y hacer otra cosa? Eso es el centro de lo que le quería decir Pablo, y por eso usó estas figuras que por momentos llevan al absurdo. Vamos a leer un pedacito del capítulo 12 para esto. Dice, porque así como en el cuerpo, leo desde el 12:12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿sí?
Y después un poco más adelante, en el versículo 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Y más adelante, saliendo de este tema donde les muestra por el ridículo que en realidad en el cuerpo de Cristo son necesarias y son indispensables los distintos dones, que son las manifestaciones del Espíritu Santo que da a las personas para que pueda servir dentro del cuerpo de Cristo con una habilidad especial y sobrenatural que hace al crecimiento de la iglesia, así como no pueden todos tener los mismos dones, también habla de una cuestión adicional, que es el concepto de solidaridad. Es decir, en el cuerpo de Cristo no puede haber envidia y tiene que haber también solidaridad. Y esto lo plantea un poco más adelante también con la ilustración del cuerpo humano, diciendo en el versículo 26, por ejemplo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El cuerpo de la congregación que está presentando acá Pablo, el cuerpo social de la iglesia, es la manifestación de Cristo en medio de la sociedad pagana, en medio del mundo, en medio de la gente que nos rodea y todavía no tiene a Cristo. Y ese cuerpo tiene que ser un cuerpo armónico y tiene que ser un grupo de hermanos armónicos que estén cada uno reflejando y hablando y mostrando las cosas para que la gloria les sea dada a Dios. Voy redondeando porque el tema da y por ahí nos podríamos extender, pero el capítulo 12 termina al final dejándonos como con una pequeña introducción, un pequeño pie acerca del capítulo 13 y nos dice que hay un camino más excelente. Les hago un adelanto, ese camino más excelente es el amor. Entonces, ¿por qué llega Pablo a esto? El desinterés del hombre y la mujer en cumplir el Dios que le asignó a cada uno para mostrarlo en el seno de la congregación, el egoísmo entre los hermanos y la falta de consideración de los símbolos de la cena, la competencia por exhibir los dones de mayor impacto frente al público en el culto, todo esto termina siendo síntomas, no terminan siendo, raíces, sino que terminan siendo síntomas de un problema más profundo, que es el problema de la falta de amor que manifiesta la iglesia, de la falta de amor que manifiesta la iglesia. Y Pablo termina en 1 Corintios 12:31 diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Las doctrinas, los dones, las pasiones, los celos, los viejos deseos de la carne, muchas de las funciones que hay hoy en la iglesia, que hay hoy en este mundo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, es algo que en algún momento va a dejar de ser, porque lo que es eterno y lo que permanece para siempre es el amor. Esta iglesia tenía que entender esto y tenía que trabajar en consecuencia. Dijimos por ahí en el título de la lección cómo habla el testimonio de la iglesia. ¿Cómo habla el testimonio de esta iglesia? Habla bastante complicado, pero no era esta iglesia nada más la que estaba complicada. Acordémonos que hace un tiempo estudiamos Gálatas y en Gálatas estábamos diciendo que ellos practicaban la religiosidad y no la gracia. Cada uno tiene lo suyo. No es que nosotros de la distancia podemos leer a los Gálatas y podemos leer a los Corintios y decir cuán imperfectos fueron ellos. Gracias a Dios que ahora tenemos todo esto en la Biblia, sino que cada uno de nosotros como personas y como congregación tenemos que ponernos en manos de Dios y pedirle a Dios
en cada momento de nuestra vida, todo el tiempo, que nos ayuda a ser un reflejo de Él. Un reflejo de Él en nuestro testimonio individual, que es lo que siempre hablamos, pero también un reflejo, como está hablando Pablo en estos capítulos, en nuestro testimonio público. Hasta acá lo que charlamos hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima.